justicia social, porque queremos que hombres y mujeres ganen lo mismo, si tienen las mismas calificaciones. Ven, eso es justicia social y hay que arreglarlo por justicia social y hay que hacer que los programas sociales funcionen bien por justicia social. Pero ninguna de esas cosas se logra desfinanciando los programas sociales ni empobreciendo a la planilla del sector público. Y eso me conduce a una consecuencia de deteriorar los salarios de dos planillas tan grandes. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen menos capacidad de compra? Compran menos. ¿Y qué pasa si compran menos? La economía de precios. Claro, menos impuestos, menos producción. Si yo le compraba a él, si todos nosotros le comprábamos a él y ya no podemos comprarle lo mismo, y ya solo podemos comprarle usted y yo, él no puede producir lo mismo, ya no puede producir igual, ya no tiene la misma demanda. ¿Ven? Entonces, si ya no produce igual, ¿necesita la misma cantidad de trabajadores? No. ¿Necesita los mismos salarios? Tiene que bajar costos. Entonces, en economía no hay nada aislado. Todos interactuamos entre nosotros y nosotras. Y las planillas del gobierno central interactúan con el sector privado. Ya no podrán usar la misma cantidad de veces el taxi. Ya no podrán ir a comprar la cantidad de veces que compraban antes en el supermercado. Ya no podrán viajar el fin de semana a algún hotelito ahí en algún lugarcito costarricense a descansar. Ya no se puede. A la señora o al señor que ayuda con la limpieza de la casa y con el cuidado de los hijos, ya no se le puede contratar las mismas veces por semana. Ya no alcanza la plata. ¿Ven? Tiene consecuencias económicas. Entonces, yo no menciono el gasto público asociado al empleo público como una causa estructural porque no es una causa estructural. Claro, sí, si recortamos de fijo nos ahorramos un porcentaje, ya vieron ustedes cuál. De fijo hay unos milloncitos que nos ahorramos. Pero así no se arregla el problema fiscal, así nunca se va a arreglar el problema fiscal. Veamos entonces cuál es el contenido de la reforma y ustedes me dirán si ataca o no las causas estructurales. Recordemos las causas: fraude fiscal, sistema tributario regresivo, una economía poco dinámica, empobrecida, desigual, corrupción. Veamos si la reforma fiscal que está en el Parlamento ataca esas causas o no. La reforma fiscal tiene 4 títulos o capítulos. El título 1 es el impuesto de ventas convertido al valor agregado. ¿Qué significa eso? Hoy solo los bienes y los artículos pagan el 13% del IVA. Usted pagó el 13% por las tenis, se paga el 13% por esa silla, se paga el 13% por la blusa, por la camisa, por la gorra, se paga el 13% porque son artículos. Pero ustedes no pagan 13% si van al dentista, ¿verdad? Por los servicios no se paga IVA hoy. No se paga ese 13%. La ampliación de la base tributaria, la transformación del impuesto de ventas al valor agregado, es decir, bueno, ya no solo los artículos, sino que también pagan los servicios. Eso es una ampliación de la base tributaria, ahora paga todo, bienes y servicios. ¿Qué pasa con eso? Eso tiene una ventaja. La mayor parte de los países con sistemas tributarios avanzados tienen esta transformación, sí tienen valor agregado y graban servicios. Porque le permite al Ministerio de Hacienda rastrear todas las cadenas de valor. La famosa trazabilidad. Que la trazabilidad es la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda rastree todas las etapas de producción y se asegure de que nadie le mintió en las declaraciones de impuestos. ¿Cómo? Si ella produce esa silla, para producirla le compra el plástico a él, le compra la pintura blanca a ella, le compra las herramientas para pulirla a ella. Todos ellos son artículos lo que venden, ¿cierto? Usted el plástico lo procesa, no le da un pedazo ahí, una bola sin forma, lo procesa y le da algo que a ella le sirve. Ella le da una herramienta ya elaborada, no le da un pedazo de madera tirado. Ella le da una pintura elaborada también.
todos le agregan valor en la cadena. Hicieron algo que le aportó valor a una parte del producto. Y ella les compra los 3. Sucede que el Ministerio de Hacienda, como todos deben reportar el impuesto de ventas, llega y les pide sus declaraciones de venta y como tienen ganancias también deben pagar renta. Entonces les pide sus declaraciones de venta y les pide sus declaraciones de renta y las compara. Y dice, ah no, usted me está mintiendo en una de estas dos. ¿Ven? Esa posibilidad de cruzar información es resultado de seguir toda la cadena. Eso es la trazabilidad. En los servicios eso no pasa, porque como no hay un rastreo de la cadena de servicios, esa parte de la cadena Hacienda no la ve hoy. Cuando usted amplía la base tributaria, Hacienda empieza a ver también esa parte de la cadena, entonces puede terminar de hacer el rastreo y el cruce. ¿Cuál es el riesgo del impuesto de ventas transformado en valor agregado? Claro que se necesita mejorar la trazabilidad, por supuesto. La pregunta es, ¿cuál es la lista de bienes y servicios esenciales que vamos a dejar por fuera? La pregunta es la lista de exoneraciones de este impuesto. Claro, porque entonces ahí tenemos que hacernos una pregunta y tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Grabamos la canasta básica en busca de la trazabilidad? Ese es el beneficio, la trazabilidad. ¿Y cuál es el costo de grabar la canasta básica? Precios más altos, mayor pobreza. Y entonces uno, como hacedor de política económica, lo que hace es que se pregunta cuál de los dos costos está dispuesto a asumir la sociedad. En Costa Rica hemos estado dispuestos a asumir el costo de la trazabilidad, es decir, aunque no podamos ver la cadena de valor de la leche, el pan y los huevos, no lo hemos aguantado así con tal de no aumentarle el precio de la leche, el pan y los huevos. Ahora la decisión, o lo que nos están proponiendo, es volver a hacernos esa pregunta y nos están diciendo que esta vez deberíamos de escoger la trazabilidad. Yo personalmente tengo algunos conflictos con esa argumentación y la razón es que creo que el costo es muy alto y los beneficios muy bajos. ¿Por qué? Porque el costo social de aumentar los precios de la canasta básica es enorme. Implica más pobreza en un país que yo les dije a ustedes que ya estaba en problemas. Pero además, el fraude fiscal, yo les dije que el principal fraude, ¿en dónde estaba? En renta. Y dentro de ese, el que principalmente hace fraude es las personas jurídicas, las empresas. ¿Dónde está el principal fraude? En renta. ¿Quiénes lo hacen? Principalmente las personas jurídicas o empresas. Ese fraude fiscal fue investigado por la famosa Comisión de Investigación de los Panama Papers, que yo siempre pongo en discusión porque es un tema que parece que dejamos tirado en la historia costarricense, pero que ahí salieron nombres y apellidos de élites ligadas a redes de fraude fiscal. Pero además ese informe es el informe final, que no firman todos los diputados y diputadas de la comisión. En ese informe no solo explican cómo se hace fraude y quiénes están haciendo fraude, sino que nos dicen cómo arreglar el fraude. Y como el principal fraude renta, ¿de quién? De las empresas o personas jurídicas, este informe concentra todos sus esfuerzos en generar propuestas para arreglar ese fraude, porque es la mayor parte del fraude. Y ese informe textualmente recomienda la transformación del IVA al valor agregado, pero dice, pero sin gravar bienes o servicios esenciales. El informe que estudió el fraude recomienda no gravar la canasta básica. Entonces el argumento de que gravar la canasta básica es un gran paso para combatir el fraude es un poco contradictorio, en tanto no nos han dicho ni siquiera a estas alturas del partido exactamente cuánto corresponde del fraude a la famosa canasta básica.
En la mayor parte del fraude no se cierra grabando la leche, el pan y los huevos. Ahí hay medidas concretas, claro, son medidas que habrán sectores económicos muy poderosos a los que no les guste. Porque implica el levantamiento del velo de la personalidad jurídica, para que ya no hayan secretitos de quiénes son las personas detrás de las entidades jurídicas, porque implican medidas más drásticas para la elusión fiscal declarada como un delito, porque implica fortalecer la tributación para que tenga todavía más herramientas y salga a cazar a esos fraudulentos, a esos grandes fraudulentos de Costa Rica. Entonces ahí la discusión ya no es técnica, es política. Y fui a dar a este tema después de contarles del IVA, la canasta básica y la trazabilidad, porque el argumento de decirnos que la trazabilidad en la canasta básica es importantísima es porque así se combate el fraude. Ese es el argumento. Y por eso les cuento de qué va la investigación de los Panama Papers, porque el fraude fiscal en Costa Rica, su mayor parte no se combate así. Entonces, claro, el beneficio es poquísimo. ¿Cuánto va a reducir el fraude fiscal por grabar la leche, el pan y los huevos? ¿Y cuál es el costo? Precios más altos y hogares más empobrecidos. Hay un estudio del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica que hizo el escenario para cuando la canasta básica fuera grabada con 2%, porque era la moción que estaba en discusión en ese momento. Y este instituto de la Universidad de Costa Rica demuestra que el mayor peso de ponerle un impuesto a la canasta básica, de grabarlo con el IVA, el mayor peso recae, ustedes adivinarán sobre quién, sobre los hogares más pobres. Pero ahí está demostrado metodológicamente. Entonces tampoco nos pueden decir que nos estamos inventando el tema de la pobreza por la canasta básica. Han querido decirnos que existe un mecanismo de devolución en el proyecto de ley. En el proyecto de ley no existe un mecanismo de devolución, no existe. Lo que hay es un transitorio que se quedó tirado de una discusión anterior, mal diseñado, que deja a la libre el segundo y tercer año ese impuesto sin ningún tipo de devolución, y que le dice a Hacienda, después del cuarto año usted presupueste lo que se necesite en algún programa social para compensar eso. Y usted puede presupuestarle miles de millones de colones si quiere algún programa y no darle herramientas de ejecución, no haber mejorado su forma de trabajarlo, no haber compensado. ¿Quién dice cómo se compensa eso? Vamos a ver, el mecanismo de evolución no es ese. Había un capítulo de mecanismo de evolución en el borrador del proyecto. Ese mecanismo de evolución nunca llegó al Parlamento, nunca. Entonces que no nos vengan a decir que eso se le va a devolver a los hogares de menores ingresos, porque no es cierto. No en el texto de hoy. ¿Qué más graba ese capítulo 1? Les dije, la reforma fiscal tiene 4 títulos. El primero es IVA, ahí se graba con la canasta básica con un 1%, se graban los medicamentos con un 2%, los medicamentos que ya tienen los precios disparados, ¿verdad? Ustedes saben cuánto cuesta ir a comprar una medicina a una farmacia promedio. ¿Y qué características tienen las medicinas? Una muy parecida a la canasta básica. Usted la compra hasta que ya no le quede plata. ¿Sí? ¿Tiene un dolor crónico? ¿Tiene que ir a comprar una pastilla? ¿Padece diabetes? ¿Tiene que ir a comprar la insulina? ¿Padece colesterol, triglicéridos? Vaya y cómprela hasta que ya no le alcance la plata. Claro, esos son bienes esenciales en el consumo. Y eso lo sabe el que vende. Entonces, ¿a quién le traslada los costos nuevos de un impuesto? Al consumidor. Es la lógica básica de cualquier comerciante. ¿Qué más hace este impuesto de ventas? Grava la materia prima y los insumos agropecuarios. Ese sector agropecuario al que abrimos a la competencia internacional, ¿verdad? Porque aquí aprobamos TLCs y les dijimos, ustedes pueden, salgan a la competencia, les va a ir muy bien. No les fue muy bien.